días, buenos días. Buenos días, mi gente, buenos días. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, aquí estoy yo, Eric González, transmitiéndoles a ustedes en vivo desde aquí, desde Cuban Radio Live. Nuestro channel allá por Twitch. Nada, les repito que cuando tengan tiempo pasen por allá y escuchen de la buena música cubana, la música alternativa aquí de la web radio. En este caso están escuchando unas melodías inéditas que tuve la dicha, la suerte de ser uno de los escogidos, vamos a decir así, de los escogidos por la compositora cubana, músico, vocalista, en fin, una músico realmente completa, que ya lleva una larga trayectoria, una larga carrera musical. La señora Evelyn García Márquez, muchísimas gracias en este caso a mí personalmente, por cederme este material completamente inédito para promocionarlo en nuestro channel que acaba de comenzar este vuelo mágico por las redes sociales, en una especie de radio podcast, en una especie de proyecto para promocionar realmente lo más exquisito de la buena música cubana. Y porque yo en especial pienso que la música cubana, pienso que lo mejor de la música cubana, lo más bueno, lo más repito, exquisito, lo más fino de la música cubana hoy en día se está produciendo, se está consumiendo fuera de Cuba. No se está consumiendo en Cuba. En Cuba no. La industria musical, como todas las industrias, están completamente en debacle. Y el producto como producto de comercialización y de producción, que es la música, está completamente parado. Ya está completamente parado. Y este disco, esta muestra que Evelyn García Márquez nos ha cedido para promoción es la prueba de lo que acabo de decir. Es un disco hecho en Cuba, de músicos cubanos, grabado en Cuba oficialmente, pero ya llega un momento en que esa industria no tiene el presupuesto para entonces terminar ese proyecto, terminar ese disco y promocionarlo, venderlo, en fin, Entonces, ¿qué pasa? Que estos artistas, estos músicos, ya, y me refiero a esta palabra músicos y quiero que la gente la tenga bien claro, porque recalco todo el tiempo, y este podcast se va a tratar exactamente de eso, no solamente de la música, sino de los músicos como profesión, o sea, de la música como profesión, ¿ya? ¿Qué es el vivir hoy de la música como profesión? ¿Qué pasa con estos artistas? ¿Qué pasa con estos, o mejor dicho, qué pasa con estos músicos? Porque también quiero, oye, por primera vez realmente quiero hacer una especie de raya. Quiero dividir los conceptos de artista y músico, ya, porque la música no es más que una rama entre las artes, y las artes son muchas, son muchísimas. Ya, todo lo que viene entre las artes, que es ese nivel cultural nato, ya, con el que esa intuición con la que uno nace. Lo mismo para hacer pintura, para hacer bailarín, que para hacer música, que para hacer acrobacia, que para hacer ballet, que para hacer escultura, que para hacer, en fin, todo lo que tenga que ver con las artes, ¿ya? Con las artes. Y hoy, que ya vivimos en un siglo distinto, se han incorporado ciertos y determinados movimientos urbanos, movimientos culturales a las artes. Ya, la cultura inculturada, la cultura, que es otra historia, ya, porque arte no tiene por qué, o sea, arte pertenece a la cultura, arte es una cultura no tiene por qué ser, que es otra cosa, una cultura no tiene que ser las artes, una cultura es todo.
En fin, yo no soy un especialista y mucho menos una de las personas, o sea, a mí las palabras exactamente siempre me faltan, las palabras importantes para darle a ciertas y determinadas, ciertos y determinados temas que yo quiero expresar, me faltan siempre las palabras y mucho más ya que llevo más de 33 años hablando un idioma que no es mío. Todos los días, por supuesto que muchas de las palabras se me olvidan, entonces quiero que me disculpen ya desde ahora. Pero pienso que sí se me va a seguir el hilo de esta conversación. Entonces nada, gente, yo estuve allí este fin de semana que buscando así un poco de información cultural, musical, de lo que estaba pasando así lo que es en la industria de la música para hacer el contenido del podcast. Entonces nada, realmente llegué a esto que sucedió, que fueron los premios de los Grammys la semana pasada, y entonces directamente los premios o este juego en los Estados Unidos del Super Bowl, o como se llama, yo no lo sé repetir muy bien porque el inglés no es muy fuerte, pero el Super Bowl, que todo el mundo lo vio, y pasaron ciertas y determinadas cosas que yo realmente quedé así muy asombrado, y sobre todo con todo esto que ha sucedido o que está sucediendo, no con las artes en general, pero sí con la música, y o sea, este fenómeno cultural, donde una cultura que aún no ha sido o no ha sido estudiada por los más eruditos. No ha sido estudiada, pienso yo, por los más eruditos, por un problema de complicidad, y sobre todo por la industria de la música también, por un problema de complicidad y por un problema económico, o sea, netamente económico. Se ha dejado introducir intencionalmente una especie, vamos a decir así, un género cultural completamente urbano. Se ha dejado introducir en una rama de las artes, en este caso la música. ¿Por qué? Porque ese género urbano, cultural, para poder llegar a su expresión o para poder acompañar esa expresión cultural, se acompañó desde el primer momento que surgió con la música. O sea, se fusionó un nivel, o sea, se funcionó una cultura completamente urbana que no nació de ninguna escuela, que no nació de ninguna academia, que no nació de ningún estudio, sino la expresión netamente urbana, por necesidad o por lo que haya sido, ¿ya? Que es el rapeo, que es la palabra, que es el como se dice, spoken word, por allá por los años 80, ¿no? Que se acompañó desde el primer momento que surgió, se acompañó de la música. Pero ahora, a ver, quizás la gente va a decir, pero bueno, a ver, que el rap sí se acompañó de la música desde el primer momento. Claro, los raperos tenían atrás aquellas grabadoras y ponían atrás la música para poder ir en el ritmo. Entonces, se inventó. Bueno, yo voy a decir que no fue exactamente la primera vez que la palabra o la poesía fue acompañada de la música, no. Nunca fue así, o sea, no fue con el rap. Mucho, pero mucho tiempo más atrás, ya la poesía, la palabra
de muchos poetas se acompañó de la música. Primeramente con un piano, después se le fue introduciendo mucho más instrumentos, ¿ya? Vamos a recordar, por ejemplo, en el caso cubano, en el caso cubano, lo más emblemático así que se pueda recordar, ya recordar en este caso es coño, ahora se me va a ver el nombre, increíble, a nuestro poeta Luis Carbonell, ya. Luis Carbonell. Y Luis Carbonell fue mucho más allá desde el primer momento. Luis Carbonell se acompañaba no solamente de la música, sino de un cierto, ¿ya? De una cierta rama muy específica y muy tradicional y muy típica de Cuba, que era con la rumba. O sea, con instrumentos de percusión, o sea, más escandaloso no podía haber sido, ¿no? Y sin embargo, esa fusión que tanto gustó desde el primer momento, desgraciadamente no evolucionó hasta los días de hoy, ¿ya? Que entonces era la poesía más, o sea, la poesía urbana, ¿ya? La poesía urbana más, yo no diría más exquisita, porque tampoco soy poeta ni tengo nada que ver con las letras, pero yo sí diría que esa poesía estaba llena, o sea, no estaba llena solamente de palabrería linda ni intenciones lindas, sino que era una cosa bien escrita. O sea, todos esos poemas que este hombre recitaba eran poemas de autores, de escritores, de poetas, y se escucha que es una poesía de alta calidad, o sea, que está hecha por profesionales. Entonces, y más atrás entonces, con una rumba también hecha casi por profesionales de la música. En este caso, no todos eran músicos de escuela, pero sí también eran musicazos, que si los papines, que si los que se aquí, que se allá, en fin. O sea, que esa fusión de la música con la palabra, con la poesía, o en este caso la palabra urbana, esa poesía urbana no viene del tiempo del rap, viene de mucho más atrás. En fin. Y también después se comercializó y se vendió como música. ¿Ya? Como música. Pero en este caso, claro que hay una diferencia, yo dijera, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista cultural quizás, o desde el punto de vista de definiciones, ¿ya? De definiciones, porque uno tiene que saberlo, o sea, uno debe de saber cuáles son las definiciones de cada cosa, de cada término, ¿ya? Y mucho más a la hora de mezclar, géneros, y mucho más a la hora de escoger las artes. ¿Por qué? ¿Por qué se escogen las artes? O en este caso, entre las artes, ¿por qué se escoge siempre la música como el acompañamiento para toda aquella cosa que fusione, que nazca de una manera de expresión urbana? Ya, lo primero que se toma es la música. ¿Por qué un rapero no escoge o escoge en este caso no sé, la danza para acompañar a ese rap, a esa palabra? ¿O por qué no escoge, no sé, a un escultor mientras yo rapeo? Hay uno que está haciendo una escultura. Ah, no, la música. Se escoge la música por la rítmica, por la melodía y por otra cosa también. Que es que no solamente hay muchos raperos que rapean, que también ya van influyendo en lo que es la melodía, la canción. Entonces, yo todo esto lo digo porque pasaron dos acontecimientos así que yo no seguí en las redes, porque el Super Bowl yo no lo seguí, sino me llegaron toda esa cantidad de información que le llega a uno automáticamente. Y después entonces en el caso cubano, por mis redes sociales, así que yo sigo ciertos y determinados artistas cubanos y músicos cubanos también.
me llegaron ciertas determinadas informaciones y una de las que vi que quedé así y dije, wow, wow. Y fue una entrevista que le hicieron al rapero Raudel de Escuadrón Patriota. Un artista que lleva hace mucho tiempo haciendo música rap, o sea, haciendo rap desde Cuba, un rap desde que comenzó su carrera, o sea, desde que yo conozco la música, al menos yo, desde que conozco y desde que después buscando, indagando y haciendo mis tareas, que yo siempre indago en la música, o sea, escuchando música. Sé que su arte, o sea, su rap, su letra es un 98% política urbana, de lo que sucedió en el tiempo que él vivió en Cuba, o sea, es su expresión humana como ser humano de todo lo que vivió desde que nació hasta que se salió de Cuba y después más allá siguió con su propio contenido en su lírica. También desde el primer momento, por supuesto, acompañado de bases musicales atrás, o si era un DJ, o producidas aquí o producidas allá, pero siempre claro, no es un poeta que se pone a recitar, no es un reclamador que reclama una poesía, sino que hace un rap, o sea, su poesía la escribe primero en un papel y después a la hora de reproducir, esa reproducción viene acompañada de una base musical atrás de la que entonces se compagina ese rap, esa poesía, esos textos con melodías, ¿ya? Con melodías. Entonces, a donde quiero llegar, mi cafecito de por la mañana. A donde quiero llegar, mi gente, segundo, es que realmente existe una parte cuando el presentador, o sea, es una entrevista que le están haciendo a este muchacho hace pocos días atrás. Hay ciertos y determinados invitados, hay invitados a esa entrevista que tienen que ver con la política cubana, o sea, activistas, todos activistas por los derechos humanos, en este caso Raudel, Escuadrón Patriota, ese es su nombre artístico. Es también, se ha convertido por mediación, únicamente y por mediación de ese arte, en un activista político. Esto de activista político yo lo pongo entre paréntesis, porque aquí también que hay que ir a lo profundo también, pero bueno, en este caso yo no voy a profundizar en lo que es la parte política, sino le hago así unos asterísticos, o sea, activista político. ¿Y por qué? Para no llegar a profundizar todo, porque yo soy de la opinión, de que, sobre todo el movimiento de rap cubano, no solamente Raudel Escuadrón Patriota, sino un 99,9% de todo el rapero, ¿ya? O todo aquel joven de los, vamos a decir que desde finales de los 80 en Cuba hasta, no sé, hasta los 2013, 14 o 15, ¿ya? Donde estaban realmente todo ese movimiento que surgió del rap dentro de Cuba, viviendo en Cuba, aquella olla de presión, que realmente esa gente desde su nacimiento, desde que el urbano, o sea, la gente del pueblo, los muchachos de la calle, de los barrios, comenzaron a tomar el rap, ya, que también era en ese momento moda, porque tampoco vamos a decir que lo tomaron así de fly, no, era moda en el mundo,
¿ya? Entonces los cubanos también lo cogieron como su moda, normal. ¿eh? Empezaron a comenzar a hacer su rap. Pero el rap cubano, de una manera muy cómica y muy rara, no cómica ni rara, sino lógica, claro, siempre desde el primer momento fueron sus textos a través de lo que, o sea, ellos expresaban a través de sus letras todo ese contenido urbano de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Hambre, miseria, necesidad, falta de expresión, estar viviendo en una dictadura. Ya no vamos a decir ya de otra cosa iban a hablar, no era otra cosa que iban a hablar, sino que estaban hablando de lo que estaban viviendo, sus críticas, ya, o vamos a decir que no eran ni críticas, vamos a decir que no era crítica, vamos a decir que estaban hablando de su diario cotidiano, pero ese diario cotidiano es hambre, miseria y necesidad y falta de libertades. Entonces, claro que automáticamente un movimiento que surge y su palabra y su contexto y su base, ya, la palabra es desde el primer comienzo, ya, frontal con su realidad en una dictadura, es por supuesto que un flechazo directo al corazón de esa dictadura. Entonces ese movimiento desde el primer momento de que nació muerto, en el sentido de que la dictadura no le iba a dar un chance. Automáticamente te conviertes en un contra esa dictadura, para no decir la palabra esa que le gusta mucho a los comunistas. Te conviertes en un contra la dictadura, y al momento en que eres un contra de la dictadura y desde el primer segundo en que o te rajas o sigues con tu contenido frontal contra esa dictadura dentro y fuera de Cuba, y hasta que ya sabes que tienes que emigrar porque o vas preso, entonces ya eres automáticamente un activista político. Y si fuera de Cuba, entonces ya tu carrera realmente ya se basa un 99,9%, ¿ya? Y tu contenido, tu palabra, tu texto es todo el tiempo en ese activismo político, ya eres un activista político reconocido, ya reconocido y con sus méritos. ¿Ya? Y si entonces para eso, y si entonces junto con eso, junto con esa palabra, con esos textos, tienes una buena base atrás, o ya con el tiempo has desarrollado en Cuba, a lo mejor antes trabajabas con un DJ y con un estudio medio palo y las bases, porque también se escucha, ya lo escuchamos, los músicos lo escuchamos, ya, el cambio de sonido atrás, ya. Cuando estabas en Cuba sonaba de una forma, y cuando estás en Estados Unidos suena ya tu base musical atrás completamente de otra manera, ¿ya? Entonces, lo que cambió fue la base, la melodía, pero el contenido de tu texto sigue siendo el mismo. No ha habido una evolución porque es uno solo, tu activismo político. Y yo lo aplaudo, yo lo veo muy bien, pero aún así muy personalmente o sea, ese arte no quiero y me niego hasta el día de hoy o sea, a este señor rapero, artista, activista, yo me niego a llamarlo como el conductor de ese programa de televisión que lo ven millones y millones de gente en Miami. Lo presentó como un músico cubano y un activista y pero ese músico cubano a mí me chocó, realmente me chocó. Dije, pero como un músico, él no es un músico, él es un rapero. Él es un rapero y un activista con un par de timbales bien puestos, porque ese muchacho desde que estuvo en Cuba, desde que estuvo en Cuba hasta que salió de Cuba, todo el tiempo su poesía, su texto era contra la dictadura frontal, directo, sin pelos en la lengua. Hasta el día de hoy, yo no he escuchado realmente en sus textos que hable, no sé, que se refiera al amor, no sé,
muchas cosas, pero en fin, es un 99,9% del contenido de la obra de este muchacho del Escuadrón Patriota es política. ¿Eh? Y el nombre también tiene su asimilación con este contenido, es Escuadrón Patriota. ¿Ya? Entonces, bien, a ver, vamos a dar ahí esa parte. Músico, Raúl del Escuadrón Patriota. Y ahora vamos a saltar al Super Bowl con este otro muchacho, Bad Bunny. O Bunny, que no sé cómo se dice, yo no sé hablar inglés. O sea, Bad Bunny, Bunny, no sé. No quiero ahora referirme a su música porque yo no la consumo, juro por mi madre que está en el cielo, que no conozco un tema, no lo conozco, ni aún así de esos temas que tú sabes cuando se pegan en la radio, que tú no lo escuchas, tú no lo buscas, pero al final tú lo escuchas y lo tienes en la mente. Bueno, no ha pasado hasta ahora con él. En mi contexto de vida, yo vivo en Europa y se escucha muy poco la música latina, así en la radio, así, se consume muy poco la música latina. Pienso que en los clubes y eso sí, la gente moderna, o sea, la gente joven sí conoce a este artista o a estos artistas. En este caso no me refiero al cubano, sino a estos artistas que ya sí son ya un contenido netamente de consumo mundial, está hecho para eso. Entonces es el alcance mucho más grande. Pero entonces para mí, al ver el ruido en las redes sociales, entonces fui a buscar rápido a ver qué fue lo que pasó, porque hasta el presidente Donald Trump hizo ciertos comentarios al respecto de esta presentación. Y yo fui a ver aquello y realmente lo que más a mí me llamó la atención no fue precisamente toda aquella oda, discúlpenme que yo diga esta palabra así, pero toda aquella oda a la pobreza latina, toda aquella oda en fin, que también es una cosa netamente política. Lo que más me llamó la atención a mí, y como yo finalmente llamé a esta presentación, gente, a esta presentación yo la llamé realmente el entierro de la música como género independiente entre las artes. Estás escuchando de Guillermo en la radio streaming sonido alternativo cubano de la radio. Mi nombre es Eric González y estás aquí en este radio podcast. De vez en cuando te lo voy a recordar que lo puedes escuchar y ver también en Twitch, allá en twitch.tv /Cuban Radio Live o /Cuban Radio. Así que ya sabes, pasa por allá que voy a estar bastante contento. Y estás escuchando atrás esta música maravillosa de la músico cubano Evelyn García Márquez, que nos cedió este material para reproducirlo en nuestras redes sociales. Gente, volvemos al tema. ¿Por qué yo decía que para mí mucho más de todo aquel espectáculo para mí fue realmente el entierro oficial del género música como una de las artes, que para poderte llamar, no solamente llamar, para poderte titular, ya, y por ende poder vivir de eso que has estudiado, en este caso la música, murió. Ese fue el entierro, vimos el entierro, para mí, en mi cabeza, el entierro ya oficialmente de lo que es
el género musical. Lo vimos primeramente 2 semanas antes con la cantidad de premios Grammy que ese muchacho, ese mismo artista, Bunny, se ganó. O sea, yo me imagino, es que realmente yo no sé, yo no vi porque tampoco sigo los Grammy, pero yo me imagino todo el material, todas las producciones de tantos y tantos músicos, y cuando digo músicos, siempre quiero hacerle 2 paréntesis a esa palabra, como oficio, como rama de las artes de la que, al menos antes, había que estudiarla, había que hacer ciertas y determinadas pruebas, ciertos y determinados momentos, pasar ciertos y determinados niveles, terminar esos niveles con sendas pruebas extremadamente difíciles, para entonces algún día después entonces poder tener un diploma que te avalara que tú podías llamarte músico y poder vivir de eso, o sea, de la música, porque lo estudiaste. O sea, ya puedes entonces vivir, ganar dinero de eso. Como un doctor no puede ganar dinero de la doctoría hasta que no termine su carrera, como un ingeniero no puede hacer dinero y empezar a construir edificios hasta que no termine su carrera y tenga su diploma y que diga que él es un ingeniero, como un maestro no puede empezar a dar clases hasta que no termine su carrera y diga que entonces que es un maestro, un doctor, en fin, todas las ramas de lo que se estudia, gente, para poder vivir de ella tienes que primero estudiarla y al final entonces decir, bueno, estos son mis diplomas para poder entonces yo presentarme de donde quiera y buscar un trabajo y decir, yo vivo de esto y puedo vivir de esto porque lo he estudiado. Con la música se acabó. Con la música en los Grammys vimos ya que no hace falta que tú que estudies la música como rama para obtener al final de tu carrera, o no, cuando termines tus estudios, ya obtener, no solamente vivir de eso, sino obtener los galardones, los premios, eso que te hace a ti, te hace, en este caso, la misma industria, escuchen esto, la misma industria que a ti te da la posibilidad, ya, que después que tú termines tu carrera, ya, de darte un contrato, ya, de pagarte, de promocionarte, de distribuirte, ya, esa misma industria al final, ya, te omite para darle entonces ese galardón a una persona que no es un músico, pero sí está bajo el mismo contrato, en este caso, ganando 100 veces más que tú, ¿ya? Y siendo presentado al mundo como un músico, ¿ya? Y este músico que no estudió música, ¿ya? Es el músico que se lleva todos los premios. Y después entonces es el músico que hace un contrato multimillonario con una empresa de deportes, ya también multimillonaria, para presentarte tú en su show, el number one, el primer, el más importante, el más duro de todos los shows, el más duro de todos los espectáculos, el más grande en América, donde para pagar una promoción de 5 segundos te cuesta más de 3 millones de dólares. Bueno. Ahí entonces, a ese nivel llega un artista que es presentado como músico, pero que jamás en su vida pasó por un conservatorio y mucho menos tocó un instrumento. Yo aquí así, mirando, dije, bueno, a ver, porque entonces esto es terrible. Raudel
Escuadrón Patriota, que tampoco, que yo sepa hasta ahora, ha pasado por ningún conservatorio, no toca ningún instrumento, no sé, es un músico. Y Bad Bunny es el tipo ahora mismo que más dinero gana en la industria de la música, pero que tampoco entonces ni toca un instrumento ni ha pasado por ninguna escuela, y entonces también es el músico más cotizado. Yo de alguna manera sí me alegro mucho que esto suceda, porque los músicos también se han vendido, ¿no? Se han vendido. Pero yo les voy a, en este caso, yo buscando así, mirando, a ver si pongo aquí un poquito más de luz, porque es que no tengo aquí luz, un segundito. Aquí está la luz. Yo mirando así decía, bueno, caballero, yo que tuve tantos años también, desde muy niño metido en un conservatorio en Cuba, después la secundaria, después el pre, y yo por ejemplo, aquí tengo, que yo lo saqué de Cuba, y esa es una cosa que sí, a mí yo lo cuido como oro, porque son los papeles originales, todos amarillos, así están aquí, que son, por ejemplo, las asignaturas que yo tuve que estudiar. Por ejemplo, aquí tengo la de fecha 1983, aquí dice Escuela Elemental de Música Alejandro García Catula, rendimiento académico del alumno Eric González Menéndez. Este diploma dice que el alumno, a ver, el alumno cuyas generales constan en este documento de aprobado los estudios correspondientes en este curso escolar, y para que así conste, firmo la presente el 10 días del mes de julio de 1983. Secretaria, aquí no sé el nombre, en este caso era creo que Carmen, no me acuerdo, y Reina Reyes Rodríguez, creo que era la directora, y toda que música ese tiempo, sabe por qué digo Reina Reyes Rodríguez. En fin, lo que quería explicarle era rapidito aquí, por lo que es la parte de las asignaturas normales en un conservatorio en aquel tiempo, en el año 1983, en lo que son las asignaturas solamente de la música, ¿no? O sea, especialidad música, dice este diploma que está aquí. Dice escolaridad secundaria básica, las asignaturas, escúchame, mi hermano Raudel, las asignaturas normales, matemática, español, física, biología, geografía, historia, química, literatura, inglés y fundamentos políticos, ¿no? Fundamentos políticos, es muy importante. Pero también teníamos otras asignaturas, los estudiantes de música, porque estábamos en un conservatorio estudiando música. Yo tenía percusión, solfeo, literatura musical, taller de instrumentos de percusión, primera parte, teoría, primera parte, piano complementario, primera parte, práctica de conjunto, primera parte, y taller de instrumentos de percusión, primera parte. Esto mismo se repite después en el segundo año. Percusión, segunda parte, solfeo, segunda parte, literatura musical, segunda parte, taller de instrumentos de percusión, primera parte, teoría, piano complementario, práctica de conjunto, coro. Se suma. Después sigue en el tercer año. Percusión, primera parte, solfeo, primera parte, literatura musical, tercera parte, literatura musical, tercera parte, coro, tercera parte, teoría, tercera parte, piano complementario, tercera parte, práctica de conjunto, tercera parte. Que te voy a decir, práctica de conjunto no era más que una orquesta, ¿ya? Piano complementario, una constante, que aunque estudiases cualquier instrumento que te gustase más, desde la flauta hasta el violín, el piano complementario, todo el que estudió música, al menos en Cuba, sabe que el piano complementario es obligatorio. O sea, que tienes que aprender a tocar piano. Aparte de todo el instrumento que tú vayas a tocar, ¿ya?
A no ser que tu instrumento básico sea el piano, entonces ya el piano ya lo estudias ahí. Pero ya sabes que el piano que estudias como instrumento básico es un piano que es mucho más profundo el estudio. Pero el piano complementario es obligado para todo el mundo. El coro es obligado para todo el mundo. Teoría es obligado para todo el mundo. Solfeo es obligado para todo el mundo. Y todas esas asignaturas las tienes que aprobar. ¿Ya? Todos y cada uno de esos años, esas asignaturas las tienes que aprobar obligatoriamente para que un día te den ese diploma que me dieron a mí año por año y para que al final entonces de esa carrera puedas entonces obtener tu diploma que te avalide como un músico, y a partir de ese momento entonces puedes tú presentarte en el mundo de la industria musical y empezar a ganar dinero, porque a muchos de esos músicos lo primero que le pedían, al menos antes, para poder estar lo mismo en una empresa en Cuba o fuera de Cuba, era el avalante, o sea, eso que te avale, tu diploma que te avale que tú eres un músico, para poder entonces en esta discográfica comenzar y poder empezar a pagarte como músico. El que no era músico era un artista. Un artista de la Sony, un artista de la EMI, un artista de la Warner, un artista de la Warner My Life, pero no un músico. Músico era la orquesta. El ingeniero de sonido no era un músico, era un ingeniero de sonido que se tuvo que meter también años estudiando el sonido. Y todo lo que tiene que ver con la ingeniería de un sonido. ¿Viste? El músico no es un ingeniero de sonido. El músico mayormente no sabe cómo en un estudio, mi hermano, poner los micrófonos donde van, hacer las mezclas como van, esto como va, porque eso es parte del ingeniero de sonido. Y dentro del ingeniero de sonido busca de la masterización, busca entonces tú lo sabes porque tú vives de la música. Ya, tú sabes cómo es en un estudio de música. En este caso, es un estudio de música, que es lo que más tú conoces, un estudio de música, o ustedes conocen. Ya, la referencia de la música para un 90% de ustedes viene de ahí, de un estudio de la música. Pero la música, esos músicos que tocan con ustedes un estudio de la música, su referencia de la música no es un estudio de la música, sino es una clase donde se metieron años y años y años y años y años estudiando solfeo, teoría, piano complementario, apreciación musical. Después entonces se llamó historia de la música y después todas las variaciones de todo lo que hay que estudiar para un final llamarte músico. ¿Viste? Entonces es duro, al menos a mí, personalmente a mí, que no soy el músico, ni el tipo más o sea, la persona más indicada para ponerme a criticar, y no es una crítica, sino es un ¿cómo decir? Es una espina ahí que de alguna forma a mí sí que no es que me duele, pero sí me molesta. Me molesta porque ahora mismo yo hago un podcast promocionando lo más exquisito de la música cubana, incluida también la música de Raúl del Escuadrón Patriota, en lo que es la parte del hip hop cubano, porque el hip hop cubano no solamente es un género musical, el más entre todos los géneros musicales desde cubano, desde el son, ya desde el son hasta la música electrónica, que hay que meterlos en el catálogo, ya, de la música, porque es sonido, es música. Aunque Raudel no sea un músico, hay que incluirlo en el catálogo porque se hace música. Hay un sonido atrás. ¿Ya? En fin, es difícil porque sé que es un tema que es fuerte ahí, que no sé, y que la gente, pero a la misma vez veo muchos músicos quejándose y otros músicos que no se quejan, pero sí que no tienen esa connotación y ese reconocimiento, ¿ya? Ese reconocimiento a nivel mundial y solamente, y para mí son todos estos músicos, para mí han sido
traicionados por la propia industria de la música. Ya, por la propia industria de la música que los ha traicionado. Sencillamente los ha traicionado por un problema económico, por un problema de ventas. Y mucho más ahora en este tiempo que cualquiera hace música, gente. Cualquiera hace música comprándose una groove box, comprándose cualquier instrumento musical que piensan que son juguetes, pero no son juguetes. Hoy en día cualquiera hace música con cualquier groove box, gente. Todos estos raperos, toda esta gente que hace música electrónica no necesitan hoy ir a una escuela, a un conservatorio, a estudiar música, porque hoy se hace música también de otra forma. Mejor dicho, hoy se hace sonidos. Se crea el sonido por otros medios completamente digitales, ¿ya? Y se hace muy buena música, muy buen sonido, ¿ya? Muy buen sonido que se hace. Y eso está ya más que demostrado. Está más que demostrado que toda esa gente que no son músicos hacen buena música. Pero hay que dividir quién es un artista y quién es un músico. Y es sencillamente por la sencilla razón que entonces, ¿dónde quedan los músicos? Entonces cámbienme el concepto de género de músico. O quítenme la exigencia de tener que estudiar en un conservatorio para el día del mañana poderme llamar músico. Quítenmela porque no existe, porque existe un Bad Bunny que se gana todos los premios, ya gana todos los miles y miles y miles de millones y vende miles y miles y miles y miles de millones de discos promocionados y distribuidos por esa misma industria de la música, a la que a mí, que soy músico, que lo estudié realmente, no me quiere dar esa oportunidad. O a un Raudel Escuadrón Patriota que por su activismo político ya se presenta en uno de los medios más importantes de Miami como un músico, pero tampoco estudió música. Esto que están escuchando aquí atrás, ¿ya? Se llama Evelyn García Márquez, y no es porque sea la hija de Beatriz Márquez. Es porque es una estudiante de música, una persona que estudió toda su vida en un conservatorio. Piano básico. Y no tiene la oportunidad, en estos momentos, aún sea siendo la hija de quien es, de promocionar su disco. Y escuchen esto. Qué buen tesoro es la sed si tú das de beber y yo te encuentro. Estás escuchando a una Evelyn García Márquez interpretando un tema del señorazo de cojón de compositor, músico, Vanito Brown. Y ahora estás escuchando ahí atrás un solo de nadie más y nada menos que Cucurucho Valdés, otro músico que se pasó su vida entera en un conservatorio. Entonces, ¿dónde yo dejo a toda esta gente? No, ellos no son los músicos, no, ellos son, no sé, un piquete ahí raro ahí que más o menos, no sé, y esto que estás escuchando no es música. No, música es Bad Bunny, chúpame las nalgas y cuidado, o Raudel con su rap cubano, anticastrista, al que tanto nos gusta, pero sí, es anticastrista y está bien hecho y está muy bien y está muy nice y nos gusta, pero Raudel no es un músico, sorry. Qué buen tesoro es la sed. Entonces, gente, estás escuchando de Guillermo en la radio streaming sonido alternativo cubano de la radio. Nada. Yo le hago un llamado en este caso desde aquí. Mira, a ver, porque claro, yo por supuesto yo conozco a muchos músicos, ¿verdad? Pero esos músicos que yo conozco, yo no los conozco por la televisión. A muchos de esos músicos los conozco por la escuela, porque estudié con ellos. Ese Roberto Carcasé, que si Osamu Menéndez, que si X Alfonso, que si no sé cuánta gente, no quiero mencionar más nombres porque no quiero, pero son gente que yo conozco de un conservatorio, desde que era un chama, desde que era un niño.
Que si las muchachas de Sexto Sentido, a ver, Yudequil La Fuente, Arletis Badé, Eliene Castillo, Wendy Vizcaíno, Melvi Santa, vienen de un conservatorio. Brenda Navarrete, viene de un conservatorio. Daimé Arocena, viene de un conservatorio. Aide Milanés, viene de un conservatorio. Deceme Bueno, viene de un conservatorio. Yusa, es de un conservatorio. ¿Ya? Y esos no son músicos. ¿Y eso qué son eso? ¿Y por qué no ganan el mismo dinero de Bad Bunny? Porque la música cambió. La música cambió. La música siempre va a ir cambiando. La música es un género que nunca va a quedarse estable. Nunca, jamás, y mucho menos hoy en día, donde la tecnología, donde los instrumentos para hacer sonidos no son ya instrumentos convencionales como antes. No necesito un violín original, un Strauss, no sé, no le hace falta para hacer ese mismo sonido. La técnica hoy en día lo permite. La técnica lo permite. Entonces, tumbemos ya de una vez y para siempre los conservatorios o las escuelas de música, ¿sabes? Y que se acabe eso ya, ¿para qué? Si tú puedes hoy en día con una lata y un palo, no hace falta una lata y un palo. Hoy ya te digo, con cualquier groove box, que si una MPC, que si un cualquiera, con cualquiera de todos esos instrumentos electrónicos hoy que tú puedes comprar y que son cada vez más chiquitos y cada vez más baratos. Los sintetizadores son cada vez más chiquitos y cada vez más baratos y hacen 20,000 cosas que lo que hacían antes. Ya, con eso puedes hacer hoy música, ganar dinero de ella, pero aún así yo no pienso que tengas el por qué llamarte músico, porque no sé dónde queda ese que lo estudió. Si todo el mundo hoy se puede llamar un doctor porque cura con una curita y cada cual puede poner un es un médico de la familia, no sé, ¿cómo se llama? Un de eso para curar gente, una praxis de doctoría en cualquier esquina, porque yo tengo la facilidad de curar a la gente. El otro se pone a construir edificios porque desde que nació su intuición, ya lo hace ser constructor y va para allá y sin permiso ni nada, se pone a hacer edificios y después es un ingeniero. Entonces, a ver, entonces, ¿hasta dónde? ¿Por qué los deportistas tienen que pasarse años y años estudiando deporte, haciendo ejercicios, y viene cualquier otro que la cuela mejor, y ya entonces no hay que llamarse deportista, no hay que estudiar nada, yo la cuelo porque yo de nacimiento lo puedo colar, bam. Entonces, gente, esto yo no sé, a ver, es terrible, es realmente terrible. Yo pienso que a ver, que esto tiene que cambiar. No va a cambiar. Ya vieron con esos dos reconocimientos, gente, el que vive en Estados Unidos, ya yo no vivo en Estados Unidos, pero el que vive en Estados Unidos, y muchos músicos cubanos, muchísimos músicos cubanos y artistas cubanos y mucha población cubana, netamente cubana, viven en los Estados Unidos, sabe muy bien que por la parte cultural, los Grammys son los premios de la industria de la música más esperados. No solamente por los músicos esperados y deseados por los músicos, sino es el premio más importante que la industria de la música galardona a los músicos por ventas, por calidad musical, por calidad artística, en fin, son 20,000 ramas para dar esos premios. Ya, pero son los más importantes. Todo el que vive en Estados Unidos sabe que el Oscar es en la industria cinematográfica el premio más grande, más galardonado, o sea, el que más todo el mundo espera, el más famoso en el mundo entero, y el que donde la gente, a partir de ahí, tu nivel va a cambiar. ¿Ya? Y el Super Bowl es en la industria del deporte, el galardón. Entonces, en fin, ¿de qué estamos hablando? Si una persona que no estudió esa carrera hoy en día es galardonada con esos premios,
¿ya? Y es presentado como un músico, es un plagio. Es sencillamente un plagio. Tú no te puedes llamar un doctor porque eso es hasta penado. Ya, no es solamente ejercer, escuchen, no es solamente ejercer una carrera que tú no haces, no es solamente ponerte a curar gente sin ser doctor. No, 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 no. Es sencillamente poner en un papel doctor González sin ser doctor. Eso es penado. Por la ley es prohibido. En todos los países del mundo es prohibido. Escuchen esto, yo no tengo que curar a nadie. Ya solamente poner en una planilla doctor González, no lo puedo poner porque no lo soy, es prohibido, es penado, multado. Ah, pero músico sí. Ah, me voy a poner músico, todo el mundo va a poner músico porque ya no, yo músico del mundo. Y nadie pena eso, nadie, es que no le importa a nadie. Es una de las ramas de las artes la más pisoteada, ¿ya? La más pisoteada, la que hemos visto con estos dos grandes premios que da la industria de la música y la industria de los deportes a una persona que no es músico, ya es el entierro completo. Ya vimos el entierro de la profesión música. Ya lo llevaron a un tope ya que ya es el entierro. ¡Paf! ¿Viste? Y me pregunto yo, ¿y los músicos? No solamente los músicos cubanos, sino los músicos en el mundo entero van a seguir sin alzar su voz, sin ponerse a cuestionar estas cosas. Yo realmente no voy a cambiar mi opinión y no la voy a cambiar no por un problema de que me moleste que llamen a otro lo que no son, no. Es por esto que les acabo de leer, de todas estas asignaturas que hubo que estudiar, obligatoriamente hubo que estudiarlas para poder entender, comprender el ejercicio de las artes llamada música, o sea, el ejercicio de la música, ¿ya? Que está muy descifrada, matemáticamente, sobre todo matemáticamente, ¿ya? Si no sabes restar, sumar, lo más básico de las matemáticas, es muy difícil, sería muy difícil para ti entonces poder estudiar la música, porque la música no es solamente tocar el instrumento, no es leerla. Y ahí va entonces el solfeo y la teoría, que es matemática. Para poder entender las claves, los ritmos. Todo eso lleva una cantidad de horas y una cantidad de años y una cantidad de tiempo. Aún tú hayas nacido con el groove, aún tú hayas nacido con el de nacimiento, aún tú tengas, a la hora de estudiarlo es de 3 pares de palo. Es de 3 pares de palo. Y hay muchos, escúchame esto ahora, hay muchos músicos que no han pasado por una escuela, por un conservatorio, y son instrumentistas. Son casos especiales, pero esos casos especiales no son 2 o 3, son muchísimos casos de muchísimos músicos. Ahí en eso entra, por ejemplo, las percusiones cubanas sobre todo. Que la percusión cubana no viene de conservatorio, no viene de conservatorio. La percusión cubana es urbana, netamente urbana. Pero ¿y por qué esos músicos, aunque no hayan estudiado? En este caso, a ver, que no hayan estudiado es una cosa que también ahora viene la otra parte, la parte típica cubana. Y por qué mucho más le pongo hincapié a esto. Porque yo te voy a decir una cosa a ti, o a todos, a ustedes, gente.
En la Cuba de mi tiempo, cuando yo estudiaba música, había como una obsesión del Estado cubano, ¿ya? Era una obsesión del Estado cubano a todo aquel, escuchen esto ahora, y esto voy a bajar la música y todo para que ustedes lo entiendan, a todo aquel ser humano, ¿ya? A todo aquel ser humano que por alguna forma u otra, ¿ya? Se inclinaba a la música sin haber pasado por un conservatorio antes. O sea, por eso que te piden para al final poderte llamar un músico, ¿ya? El Estado cubano en los 80, o sea, desde los 70, desde que yo tengo uso de razón hasta que yo salí de Cuba, tenía una obsesión y estaban también los medios puestos por ellos mismos para que esas personas que no habían estudiado música de alguna forma ahora se implementaran obligatoriamente a la rama de la música académicamente para poderse llamar músico. ¿Ya? Escúchame, además de los conservatorios oficiales que existían con todo el periodo que hay desde el tiempo de que y eso es un concepto mundial. En fin, la música se estudia en 3 o 4 fases: elemental, medio, profesional, superior, mejor dicho. Elemental, medio, superior. ¿Ya? Gente, un segundo. Ya me fui del tema, esto son muchas las tensiones. Gente, nada, en fin, igual. A mí que me encanta rescatar, o sea, no rescatar, escuchar música, y en este caso, en este radio podcast también promociono la música 100% cubana, no es música, o sea, la gran mayoría de la música que aquí se transmite, música cubana, con diferencia, yo la diferencio entre muchas categorías, donde también está incluido el hip hop, está incluida la música urbana, que me gusta muchísimo. Hay mucha gente haciendo música, hasta David Omni, están, no sé, Omni Zona Franca, el mismo Raudel, todo el movimiento de hip hop, porque el hip hop cubano, el hip hop cubano se las trae, gente, se las trae. Ese es un género que yo lo empecé a, o sea, mis primeros roces con el hip hop cubano viene desde que conocí a Kumar y o sea, ya yo viviendo fuera de Cuba, ya hecho un hombre, ya, o sea, no viene de Cuba. En Cuba ese movimiento, o sea, yo nunca me acerqué a ese movimiento, además casi no existía cuando yo era joven, no existía. Cuando era mucho más joven, o sea, adolescente y eso, no existía. Eso vino ya después, a partir de, ya repito, ya finales de los 80, 85, 86, eran los primeros raperos, qué sé yo, cuando empezó el rap a ser un poco más comercial, más mainstream en Estados Unidos, y empezó esa influencia a llegar a Cuba de alguna forma u otra. Pero ese movimiento rap de Alamar así ya fuerte, ya como bueno, lo que yo cogí de Alamar en mis tiempos más bien era reggae, que empezaba el reggae ese que también viene de allí, o sea, su fuerte viene de ahí de Alamar, de barrios urbanos, salen todos estos géneros musicales. Entonces viene también el hip hop cubano, pero ese hip hop cubano fuerte que yo conozco, así que es ahora, yo lo conocía fuera de Cuba ya, ¿no? Y a mí me impresionó desde el primer momento como le impresiona a todo el mundo, es que no es la música, sino la palabra. Los aldeanos, lo que se pegó de los aldeanos es la palabra, nunca fue la música. La música, disculpen, horrible esa fase. Entonces, no sé, pienso yo pienso que hay que, de alguna forma u otra, es necesario, es casi que obligado, ¿cómo se dice? Es casi que obligado
volver, o en este caso, los músicos, aquellos que estudiaron, aquellos que tienen esos diplomas, esos grandes instrumentistas, esos grandes músicos, en fin, es una pena que hayan, que no hacen la voz para de alguna forma u otra este dominó, esta ensalada, ponerla en su lugar otra vez, o no sé, tampoco, es que yo tampoco soy, soy, soy un antimovimiento, ¿ya? Todo lo contrario, o un antirrevolucionario musical, mentira. Mentira, a mí me encanta todos esos movimientos underground, a mí me encanta toda esa música electrónica que se hace con un todo eso a mí me mata, esa es la base también mía de la manera, a la forma de producir yo mi música. Nunca voy a estar en contra de esos movimientos, pero tuve la mala suerte de que estudio música, entonces sí tuve que meterme todos esos años ya para poner estos diplomas que yo tengo aquí, que están aquí, todo este reconocimiento de un escolar que estudió en su carrera desde que él desde niño música. Entonces esto no sirve, lo puedo votar ya. Yo que lo tengo aquí tantos años guardado, ya lo puedo votar y olvidarme de ese tiempo, borrarlo, cuenta nueva, no existió. ¿Entiendes? No existió, existe hoy en día Raudel, el Escuadrón Patriota, que no es músico, pero lo presentan en la televisión, en todos los medios como un músico, y Bad Bunny, que tampoco es músico porque no lo estudió, es el tipo que más gana y el que más premio gana. ¿Ya? Así que todos esos papeles, caballeros, vayan bajando ya, todos esos musicazos por ahí, Chucho Valdés, todo el mundo, no sé, es Bianco, para su casa todo el mundo, se acabó esto ya. Ustedes no son nada, ustedes son no sé, hay que buscar el nuevo nombre para ustedes. Los músicos hoy en día ya no son ustedes. ¿Ya? Así que lo siento, gente. Nada, estuvieron escuchando aquí este pequeñito, no, ya casi llevo más de 60 minutos aquí hablando, gente. Mi nombre es Eric González. Por favor, pasen por allá por twitch.tv rayita Cuban Radio Live. Ahí vas a escuchar realmente, para mí, a mi opinión,